nombre es Leonor Guzmán. Tengo 62 años. El eco del martillo aún resonaba en el aire cuando entré a la sala del tribunal en el Palacio de Justicia de Guadalajara. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe suave, pero firme como un sello, sobre todo lo que me había llevado hasta ahí. Las luces fluorescentes zumbaban arriba brillantes y frías, derramándose sobre los pisos pulidos y los rostros tensos. Mi hijo Gabriel avanzó unos pasos delante de mí, el sonido de sus muletas raspando ligeramente con cada movimiento incierto. Mantuve mis ojos en su espalda, la curva de sus hombros, el ritmo cuidadoso de sus pasos, porque mirar el resto de la sala habría significado verla a ella. Pero la vi, de todos modos. Adriana estaba sentada en la mesa de los acusados con la barbilla alta, el lápiz labial rojo impecable, las manos cruzadas, con una gracia fingida. Giró ligeramente cuando Gabriel tomó asiento, y la esquina de su boca se curvó en una sonrisa tan sutil que se podía haberse confundido con lástima. Había imaginado este momento cientos de veces, pero ninguna de esas imágenes me había preparado para la realidad de su calma. Parecía estar en un teatro observando el drama de alguien más, no el que ella había causado. Caso número 3872, anunció el secretario. Torres contra Guzmán. El juez Morales ajustó sus gafas, su expresión indescifrable. Era más joven de lo que recordaba. Quizá yo había envejecido más de lo que creía. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en Gabriel, demorándose un instante más de lo que la formalidad exigía. Señor Guzmán comenzó con voz serena. Entonces di un paso adelante. El sonido de mis tacones contra el suelo rompió el ritmo de la sala. Los ojos del juez se desviaron encontrando los míos. Sentí el reconocimiento caer entre nosotros como una ráfaga de viento por una puerta abierta. Sus labios se entreabrieron. Su tono titubeó. «Usted es su madre». Un murmullo recorrió los bancos, un susurro suave de confusión y sorpresa. Sostuve su mirada sin pestañear. Podía ver el recuerdo aflorar en sus ojos, los casos antiguos, los titulares, los años desde la última vez que estuve frente a un estrado. Llegué a la mesa donde estaba Gabriel y puse mi mano brevemente sobre la suya. Sus dedos estaban fríos, temblando lo suficiente como para que sintiera el pulso a través de mi palma. Intentó sonreír, pero no pudo. Coloqué mi viejo maletín de cuero junto a él. Sus esquinas estaban desgastadas, el cierre de latón opacado por el tiempo. El juez carraspeó intentando recuperar la compostura, pero el silencio que siguió se sentía diferente, ahora más denso, expectante. Adriana giró en su asiento estudiándome su postura confiada, tensándose casi imperceptiblemente. Me senté junto a mi hijo, crucé las manos sobre la mesa y dejé que el peso del maletín descansara contra mi rodilla. El olor a madera pulida y papel viejo llenaba el aire. Afuera, por las altas ventanas, un rayo de sol invernal cruzó el suelo. La audiencia apenas comenzaba, pero sabía que el equilibrio en esa sala ya había cambiado. Esa mañana el cielo sobre Guadalajara parecía pesado de ese gris que se cierne sobre los edificios hasta que parecen encorvarse bajo su peso. El viento giraba alrededor de los escalones del Palacio de Justicia, trayendo el sonido del tráfico y sirenas lejanas. Estacioné a 3 calles porque Gabriel odiaba que lo miraran al caminar. Decía que no importaba, pero sí importaba para ambos. Se movía despacio a mi lado, apoyándose en sus muletas. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el aire fresco de la mañana. Su mandíbula estaba tensa, su rostro pálido contra el cuello de su abrigo oscuro. Llevaba el maletín en una mano, el mismo que me había acompañado en 100 audiencias años atrás. El cuero estaba agrietado ahora, pero mis iniciales LG aún estaban grabadas en el lateral, débiles pero visibles. Algunas personas giraron la cabeza al llegar hasta los escalones. Los reporteros estaban cerca de la entrada con cámaras colgadas, voces bajas y ansiosas. Uno susurró: «Ese es el caso Torres, ¿verdad?». Otro respondió: «Un divorcio con dinero de por medio. Dicen que es feo.
Gabriel los escuchó. Sus hombros se tensaron y vi su mano apretar el mango de la muleta. Fingí no darme cuenta. El silencio, aprendí, a veces puede ser una armadura. Un auto de lujo negro se detuvo en la acera. Antes de que la puerta se abriera, reconocí el brillo de la pintura, el aroma agudo de un perfume que flotaba en el aire cuando el motor se apagó. Adriana salió envuelta en un abrigo rojo que resplandecía contra el día opaco. Sus tacones sonaban como aplausos mientras subía las escaleras, sus padres siguiéndola de cerca. «Mamá, sonríe», murmuró su padre. «La prensa está mirando». Adriana se ajustó sus gafas de sol, luego miró directamente hacia Sen adelante, hacia Gabriel. La curva más pequeña tocó su boca. No era una sonrisa. Tampoco burla exactamente. Algo más frío practicado. Giró la cabeza hacia las cámaras y levantó la barbilla lo justo para que el flash la capturara. La respiración de Gabriel se volvió irregular. Toqué su brazo estabilizándolo mientras intentaba subir los últimos escalones. Los músculos de su antebrazo temblaban bajo mis dedos. «No tienes que mirarlos», susurré. «Estoy bien», dijo, aunque su voz se quebró. Dentro, el guardia de seguridad nos dejó pasar por el detector de metales. El aire era más cálido, pero olía levemente a polvo y papel viejo. Pasamos por los letreros del directorio, los ecos de pasos resonando por el pasillo de mármol. Más adelante, la puerta de la sala estaba cerrada. Miré a Gabriel. Su rostro se había quedado inmóvil otra vez, demasiado inmóvil. Era la misma expresión que tuvo el día que le dijeron que nunca volvería a trabajar en la construcción. Se sentó en un banco fuera de la sala. «¿Alguna vez piensas que ella quiso esto desde el principio?», preguntó en voz baja. Me senté a su lado, el maletín descansando en mis rodillas. «No importa lo que ella quiso», dije. «Solo lo que demostremos hoy». Asintió, aunque podía decir que no me creía. Cuando el alguacil finalmente abrió la puerta, me puse de pie primero. El peso del maletín se sentía más pesado que en años, y sin embargo familiar, como algo que había estado esperando pacientemente a ser usado de nuevo. Respiré hondo y avancé hacia la luz del pasillo donde nuestros nombres ya eran susurrados. Todavía recuerdo la primera mañana que estuvimos frente a esa casa en San Miguel de Allende. El aire olía a césped recién cortado y pintura fresca, y la banqueta brillaba con los restos de la lluvia de la noche anterior. Gabriel había ahorrado durante años tomando trabajos extras, renunciando a vacaciones, comiendo tortas de casa, mientras los demás en el equipo salían a almorzar. Cuando las llaves finalmente tocaron su palma, me miró como si hubiera atrapado el sol mismo. «Aquí está, mamá», dijo su voz, rompiéndose en una sonrisa que lo hacía parecer de 15 otra vez. «Nuestro lugar. Nadie nos echará nunca más». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que él sabía. Todavía podía sentir el dolor del último departamento que perdimos cuando su padre se fue. Cómo empacamos nuestras vidas en cajas entre la medianoche y el amanecer, porque la renta estaba atrasada. Ese día en San Miguel, parados en un pequeño pedazo de concreto que olía a nuevos comienzos, sentí que el pasado aflojaba su agarre un poco. La casa era modesta, 2 pisos de paredes color crema con persianas verdes y un porche que se inclinaba ligeramente a la derecha, pero para mí parecía una fortaleza. Adentro, la luz del sol se derramaba por amplias ventanas, calentando los pisos sin terminar. Gabriel caminaba de cuarto en cuarto, describiendo dónde iría toda una mesa de comedor bajo la lámpara colgante, un banco de trabajo junto a la puerta trasera, un pequeño rincón de oficina para mí, para que finalmente tuviera espacio para todos esos papeles de impuestos. Adriana se unió a nosotros esa tarde. Llegó cargando una caja de donas y riendo, con el cabello recogido en un moño desordenado, pintura ya manchada en sus jeans. «Traje azúcar para la fuerza», dijo. Besó a Gabriel en la mejilla. Luego me entregó una de las donas con una sonrisa tímida. «Te gustan las de chocolate, ¿verdad?», asentí, conmovida por lo considerada que parecía entonces. Juntos pasaron ese fin de semana pintando, discutiendo juguetonamente sobre tonos de azul y verde.
Tomé fotos a Adriana poniendo pintura en la pared de la sala, mientras Gabriel intentaba llegar al techo con un rodillo pegado a un palo de escoba. Había risas en cada cuarto y por primera vez en años el sonido no resonaba contra paredes vacías. Cuando llegaron los muebles, celebramos con vino barato y pizza para llevar comida directo de la caja. Adriana apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel y él trazó su pulgar sobre su anillo de boda susurrando algo que la hizo reír suavemente. Los miré y pensé, tal vez él ha encontrado la paz que yo no pude darle. Incluso los vecinos nos dieron la bienvenida. La señora Ramírez de al lado trajo una olla de pozole y nos habló de las fiestas del barrio en verano. Gabriel prometió construir un pequeño columpio para el patio trasero, para que los niños pudieran jugar. Todo en esa casa parecía respirar seguridad. Hubo una noche a finales de ese primer otoño cuando desperté y vi la luz del porche aún encendida. Gabriel y Adriana estaban afuera sentados en los escalones con tazas de café, hablando en voz baja. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Él le estaba contando cómo había nombrado el archivo de la hipoteca Fortaleza, solo para recordarse por qué la había construido. Ella rió y besó su mejilla. «Tú y tus simbolismos», bromeó. Mirándolos desde la ventana pensé que el mundo finalmente había dejado de girar en nuestra contra. La casa estaba sólida y silenciosa en la oscuridad, sus ventanas brillando con un dorado suave. Era más que paredes, era una promesa cumplida. Años después, cuando esas mismas ventanas reflejaban gritos en lugar de risas, a menudo pensaba en esa noche en el porche, cuando el amor parecía simple y el mundo, por una vez, parecía seguro. Sucedió un martes por la mañana Ticinto a finales de septiembre, el tipo de día que comienza brillante y termina mal. El aire estaba fresco, el cielo despejado, y Gabriel había salido temprano tarareando, mientras vertía su café en una taza de viaje. Recuerdo haberlo molestado por la pila de cuentas en el mostrador. «Trabajas demasiado», le dije. Él sonrió. Besó mi frente y prometió que era solo un trabajo más antes de tomarse un descanso. Al mediodía sonó el teléfono. Era su capataz con la voz temblorosa. «Señora Guzmán, hubo un accidente. Gabriel cayó del andamio. Necesita venir». Los pasillos del hospital olían a tatío, a antiséptico y miedo. Corrí, aunque no recuerdo cómo mis piernas me llevaron. Cuando llegué a la sala de trauma, una enfermera me recibió con esa calma practicada, reservada para dar noticias terribles. Gabriel estaba vivo, dijo, pero sus piernas estaban gravemente aplastadas. Lo estaban preparando para cirugía. A través de la ventana del quirófano, vi un destello de él inmóvil, pálido, un tubo en su garganta, sangre manchando la sábana cerca de su rodilla. La imagen de mi hijo, mi chico fuerte y risueño, inmóvil bajo las luces estériles, me desgarró por dentro. Las horas pasaron como años. Me senté sola en la sala de espera con las manos apretadas tan fuerte que mis nudillos dolían. Adriana llegó cerca de la medianoche con el cabello recogido apresuradamente, rímel corrido bajo sus ojos. Parecía aturdida, más joven de lo habitual. «¿Esta comenzó?» No pude hablar solo. Asentí hacia las puertas. La primera cirugía duró 7 horas. Luego vino otra. Los doctores fueron amables, pero cuidadosos con sus palabras. «Volverá a caminar, señora Guzmán», dijo uno, pero no como antes. «Necesitará rehabilitación. Será un camino largo». Largo no comenzaba a describirlo. Los meses siguientes se difuminaron en un ritmo de cuartos de hospital y oraciones susurradas. Aprendí el sonido de cada máquina de memoria, el pitido de los monitores, el suspiro del ventilador, el suave arrastre de los enfermeros, cambiando turnos. Alimenté a Gabriel con cucharadas de caldo cuando sus manos temblaban demasiado para sostener la taza. Lo vi estremecerse cada vez que le cambiaban los vendajes. Y le dije cada día que volverías a ponerse de pie. Al principio Adriana venía seguido. Traía revistas y comida para llevar intentando sonreír a pesar de su cansancio. Se sentaba junto a su cama alisando su cabello susurrando palabras de aliento.
Pero con el tiempo, algo en ella cambió. Las visitas se hicieron más cortas. Sus ojos se posaban más en su teléfono que en él. Cuando llegaban las cuentas, suspiraba en lugar de preguntar cómo ayudar. Una noche mientras Gabriel dormía, la vi mirando por la ventana con el rostro indescifrable. «Mejorará», dije suavemente. Ella se sobresaltó como si mis palabras la hubieran sorprendido. «Claro», murmuró, pero su tono no tenía convicción. Cuando Gabriel finalmente fue dado de alta a la casa en San Miguel de Allende, ya no se sentía como hogar. Las escaleras se convirtieron en enemigos. El barandal del porche alguna vez su orgullo se convirtió en un salvavidas que agarraba con manos temblorosas. Intentaba bromear al respecto, se llamó a sí mismo un inconveniente de 2 pisos, pero detrás de cada sonrisa estaba el dolor sordo de la humillación. Adriana se volvió inquieta. Su risa desapareció de los pasillos. La encontraba sentada sola por las noches, desplazándose por su teléfono con expresión distante. Cuando Gabriel intentaba hablar de los horarios de terapia, ella lo interrumpía con cansada irritación. Hubo momentos de ternura breves, fugaces, pero ya no llegaban a sus ojos. Lo veía observarla como esperando un calor que nunca llegaba. Una noche mucho después de que todos se habían ido a dormir, encontré a Gabriel despierto en la sala mirando sus muletas apoyadas contra la pared. Su voz era baja cuando habló. «Mamá ya no me mira igual». Me senté a su lado incapaz de encontrar palabras. Afuera la luz de la calle proyectaba un brillo tenue en la ventana y por primera vez me di cuenta de lo frágil que era todo lo que habíamos construido. Gabriel volvió a casa al comienzo del invierno, cuando los días eran cortos y la luz afuera se tornaba gris antes de la noche. Había reorganizado los muebles para que pudiera moverse más fácilmente por la casa, un dormitorio trasladado a la planta baja, barandales instalados en el pasillo. La primera vez que cruzó el umbral apoyándose en sus muletas, sonrió débilmente y dijo: «Se siente más pequeño de lo que recuerdo». «Es del mismo tamaño», le dije, aunque sabía a qué se refería. La casa se había vuelto más pesada de alguna manera, la risa arrancada de sus paredes. Adriana estaba detrás de él con los brazos cruzados, el abrigo aún puesto. Inspeccionó la sala reorganizada como si fuera una invitada en la casa de un extraño. «Realmente no tenías que hacer todo esto», dijo sin emoción. «No es permanente». «¿Verdad?». Gabriel la miró, pero ella ya se estaba dando la vuelta quitándose los guantes. Me ocupé con la tetera fingiendo no haber escuchado. La cena esa noche fue la primera que compartimos en casa desde el accidente. Había cocinado el favorito de Gabriel, mole de olla, con un toque extra de comino como a él le gustaba, pero nadie parecía tener hambre. Adriana desplazaba su teléfono entre bocados, la luz de la pantalla iluminando su rostro. Gabriel intentó preguntar por su trabajo en la inmobiliaria, pero ella solo murmuró: «Bien», y cambió el tema a los crecientes costos de las facturas de luz. Él rió torpemente intentando llenar el silencio. «Supongo que ya no soy de mucha ayuda con la escalera». «Supongo que no», dijo ella. Luego levantó la vista, su tono endureciéndose. «Tal vez deberías enfocarte en la terapia, en lugar de fingir que puedes hacer todo». La habitación quedó en silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj sobre el fregadero. Gabriel bajó la mirada a su cuchara flotando sobre el plato. Quise decir algo, recordarle que la recuperación no se mide por la paciencia, pero mis palabras se atoraron entre el orgullo y la ira. Más tarde esa noche lo encontré en la sala mirando la silla vacía frente a él. Sus muletas estaban apoyadas contra el reposabrazos. El fuego se había apagado y las sombras se movían lentamente por su rostro. «Solo está cansada», dijo antes de que pudiera hablar, como si necesitara defenderla. «Han sido unos meses largos». Me senté a su lado cruzando las manos en mi regazo. «También lo han sido para ti», dije en voz baja. Asintió, pero no respondió. Su silencio cargaba el peso de un hombre que ya no sabía cuál era su lugar en su propio hogar. Hogar. A la mañana siguiente tomé el auto de Adriana para llenar el tanque de gasolina.
En el momento en que abrí la puerta, su perfume agudo, caro, desconocido, se elevó desde la tapicería. No era el que había usado durante años, no ese suave aroma a vainilla que Gabriel alguna vez amó. Este era diferente, más audaz, como algo elegido para ser notado. Mientras conducía de regreso por San Miguel de Allende, el olor se adhería a mis manos, mi abrigo, el volante. Estacioné frente a la casa, apagué el motor y me quedé allí por un largo rato, mirando el porche donde mi hijo alguna vez estuvo riendo con su brazo alrededor de ella. Adentro, la olla de mole de la noche anterior seguía en la estufa intacta. Las sillas estaban todas en su lugar, excepto una ligeramente torcida, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente y nunca planeó sentarse de nuevo. La noche en que ocurrió la casa estaba inusualmente quieta. El viento presionaba suavemente contra las ventanas y la única luz venía de la lámpara que había dejado encendida en el pasillo. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té que se había enfriado, escuchando el ritmo silencioso del refrigerador, cuando un sonido tenue llegó desde arriba, la voz de Adriana baja y tensa. Me levanté sin pensar. Las casas viejas tienen una manera de amplificar los susurros, y esa noche cada crujido del suelo parecía guiarme más cerca. A mitad de las escaleras escuché otra voz más pequeña, temblorosa. La de Isabel. «Mami, no quiero decir eso», susurró la pequeña. Me detuve justo afuera de la habitación de Isabel. La puerta estaba casi cerrada, una delgada línea de luz amarilla derramándose en el pasillo oscuro. Contuve el aliento y me incliné ligeramente hacia ella lo suficiente para escuchar claramente. El tono de Adriana era firme, cortante, el mismo que usaba al hablar con clientes por teléfono. «Tienes que hacerlo, cariño. El juez preguntará con quién quieres vivir. Dirás que quieres quedarte con mami. Dirás que papi ya no puede cuidar de ti». Hubo una pausa, luego un sollozo amortiguado. «Pero papi puede. Me lee cuentos. Hace hotcakes». El sonido de una silla raspando ligeramente el suelo siguió luego el suspiro de Adriana. «Isabel, escúchame. Si no haces esto, lo perderemos todo. Tendrás que mudarte de esta casa, lejos de tu escuela y tus amigos. ¿Entiendes? La abuela no puede ayudarnos. Papi no puede ayudarnos. Solo yo puedo». Sentí mi mano apretarse contra el marco de la puerta. La madera se clavó en mi palma, anclándome mientras algo dentro de mí se fracturaba. «Por favor, mami», lloró Isabel suavemente. «No quiero mentir». La respuesta de Adriana fue afilada como vidrio. «No es mentir. Es solo lo que hay que decir. Los adultos lo hacen todo el tiempo». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Quise irrumpir por esa puerta, tomar a Isabel en mis brazos y decirle que nunca tenía que torcer la verdad por nadie. Pero me quedé congelada, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escucharan. Cuando Adriana finalmente salió de la habitación, retrocedí hacia las sombras presionándome contra la pared mientras ella pasaba. No me notó, estaba demasiado ocupada desplazándose por su teléfono, su rostro iluminado por su frío resplandor azul. Dentro de la habitación, Isabel sorbió por la nariz. Esperé hasta que el sonido de los pasos de Adriana se desvaneció por el pasillo. Luego empujé la puerta suavemente. La niña estaba sentada en su cama abrazando su conejo de peluche, sus ojos rojos y abiertos. Abuela susurró cuando me vio. Crucé la habitación y me arrodillé junto a ella. «Shh, está bien», murmuré apartando su cabello de su rostro. «No tienes que decir nada que no creas». Me miró con incertidumbre, como si temiera que su madre apareciera de nuevo. Besé su frente y arropé la cobija alrededor de sus hombros. «Duérmete, pequeña. Yo me encargaré de las cosas». Cuando regresé a mi habitación, mis manos aún temblaban. Me senté al borde de la cama y miré la ventana oscura, el reflejo de mi propio rostro, devolviéndome la mirada más viejo, más duro, sin miedo. Pensé en todas las noches que me había quedado callada por el bien de la paz, en cada vez que había dejado que la crueldad se escondiera tras la cortesía. Ese silencio no había protegido a nadie, ni a mi hijo, ni a mí.
y ahora ni a mi nieta. Antes del primer rayo del amanecer me hice una promesa actuaría. Costara lo que costara, detendría las mentiras antes de que nos consumieran a todos. El sueño no llegó esa noche. La casa se sentía hueca, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. Me moví silenciosamente en la oscuridad, cuidadosa de no despertar a Gabriel o Isabel, y subí las estrechas escaleras al ático. El aire se volvía más frío con cada paso, lleno del aroma a polvo y cedro. La única bombilla arriba parpadeó al encenderse, revelando años de cosas olvidadas, cajas de ropa vieja, una lámpara rota, la cuna en la que Gabriel había dormido alguna vez. Caminé hasta la esquina más lejana, donde un baúl de madera descansaba bajo una sábana. Su cierre de latón estaba deslustrado por el tiempo. Cuando me arrodillé y lo abrí, el pasado regresó como una ráfaga de aire cálido de otra vida. Dentro había un montón de recortes de periódico amarillentos por el tiempo, un sobre delgado con mi nombre en tinta desvaída y mi viejo maletín de cuero. Aparté el polvo con manos temblorosas. Las iniciales LG aún estaban grabadas cerca del asa, desgastadas por años de uso. No lo había tocado en más de 20 años. Levanté los recortes primero. Los titulares me miraban. La defensa de Guzmán. Sacude el Tribunal de Guadalajara abogada, joven desafía caso de corrupción. Otro más pequeño escándalo de soborno. Termina comprometedora carrera legal. Ese último aún dolía. Recordé la sala del tribunal, sus pesados bancos de roble, el olor rancio a café y nervios. Tenía 39 años, llena de convicción y la creencia ingenua de que la verdad siempre triunfaba. Mi cliente, un pequeño empresario, había sido acusado de evasión fiscal por un competidor con conexiones políticas. La evidencia era clara. Deberíamos haber ganado. Pero una semana antes del veredicto, la expresión del juez cambió. Sus preguntas se volvieron tendenciosas, sus fallos extraños. Cuando llegó el veredicto culpable en todos los cargos, lo supe. No tenía pruebas entonces, pero lo sentía en mis huesos. El dinero había cambiado de manos. Los susurros me llegaron después, confirmaciones silenciosas de colegas que no se atrevían a hablar públicamente. El juez fue investigado años después de que dejé la abogacía. Para entonces, el daño estaba hecho. Mi nombre estaba manchado por asociación. Mi reputación no se salvó. Me retiré antes de que pudieran arrastrarme por el mismo lodo. Gabriel aún estaba en la secundaria entonces y le dije que simplemente quería una vida más tranquila. Nunca lo cuestionó. Escondí mi licencia en ese baúl y nunca miré atrás. Hasta ahora, desenganché el maletín y lo abrí. El interior olía a cuero viejo y papel, un aroma que alguna vez significó propósito. Dentro estaban mis viejas notas de casos, plumas estilográficas, un portatarjetas deslustrado y una sola carta doblada que había escrito para mí misma hace años. Cuando abras esto de nuevo, decía en mi letra más joven, asegúrate de que sea por algo que valga la pena. Solté un suspiro tembloroso del tipo que viene antes de las lágrimas, pero nunca las alcanza. Debajo de la carta estaba mi licencia de abogada, enmarcada en vidrio agrietado, el sello dorado, opaco, pero intacto. Pasé mi pulgar sobre la firma grabada. En algún lugar abajo la casa crujió, quizá una tubería moviéndose, o el eco del sueño inquieto de alguien. Pero me sentía extrañamente tranquila, anclada por el peso de lo que sostenía. Esto no era nostalgia, era un ajuste de cuentas. Durante años me había dicho que alejarme de la abogacía había sido autopreservación, que había elegido la paz sobre el orgullo. Pero ahora, después de escuchar a Adriana torcer la verdad en veneno y arrastrar a mi nieta al engaño, lo veía diferente. El silencio no me había salvado. Solo me había enterrado viva. Cerré el maletín y me puse de pie, el cuero fresco contra mi palma. Mi reflejo en la ventana polvorienta parecía desconocido, más viejo sí, pero también más firme.
Por primera vez en décadas sabía exactamente quién era de nuevo. Cuando amaneció, el maletín estaba en mi escritorio, pulido y limpio junto a una taza de café intacta. Afuera el cielo sobre Guadalajara se tornó un gris profundo y decidido, del tipo que promete una tormenta. La lluvia se había convertido en una fina llovizna para cuando llegué al pequeño restaurante en la calle Hidalgo. El letrero de neón zumbaba débilmente sobre la puerta con la mitad de sus letras apagadas. Adentro el olor a café quemado y huevos fritos se adhería al aire. Vi a Rafael Medina de inmediato sentado en el reservado del fondo, el mismo lugar donde solía sentarse hace 20 años, cuando aún creíamos que la justicia podía enderezarse. Era mayor ahora. Su cabello, antes negro y peinado con demasiada gomina, se había adelgazado en mechones plateados. Un cigarrillo ardía entre sus dedos sin tacto, una delgada voluta de humo, subiendo hacia la luz parpadeante arriba. Leonor Guzmán dijo cuando me deslicé en el reservado frente a él. Su voz aún tenía ese calor ronco, mitad diversión, mitad cansancio. Cuando vi tu nombre en mi teléfono pensé que estaba soñando. Se suponía que habías terminado con este mundo. Yo también lo pensé, dije. Rió suavemente apagando el cigarrillo. Nunca dejas la pelea, ¿verdad? La mesera trajo 2 tazas de café. Rafael vertió crema, aunque recordaba que siempre lo tomaba negro. Supuse que la edad también había cambiado eso. Necesito ayuda, dije. Es sobre la esposa de mi hijo. Alzó una ceja. Eso no suena a ti, Leonor. Nunca fuiste de dramas domésticos. No es drama, dije inclinándome hacia adelante. Es guerra. Le conté todo el accidente. La casa, la súbita frialdad de Adriana, los susurros tras puertas cerradas, la forma en que usaba así Isabel como peón. Escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas alrededor de la taza, el tipo de oyente que sabía que cada silencio llevaba su propia confesión. Cuando terminé, exhaló lentamente. ¿Crees que tiene a alguien respaldándola? No lo creo, dije. Lo sé, asintió una vez, luego sacó una pequeña libreta de su abrigo. El gesto era un viejo hábito automático. Dame nombres, lugares, cualquier cosa que huela mal. Adriana Torres. Trabaja para una inmobiliaria en la avenida Chapultepec. Su abogada es Jennifer Rivera. Su pluma se detuvo a mitad de un garabato. Rivera, sí. ¿La conoces? Levantó la vista con expresión indescifrable. Solía trabajar en defensa corporativa para el grupo de desarrollo Salazar. El nombre golpeó como un relámpago. Lo había visto antes en una pancarta de patrocinadores, en uno de los eventos de caridad de Adriana. «¿Guillermo Salazar?», pregunté. Rafael asintió sombríamente. «El mismo. Magnate inmobiliario. Posee la mitad de los nuevos desarrollos a lo largo del río Lerma. Ha hecho una carrera torciendo leyes de zonificación y personas por igual». «¿Crees que...?» «No creo», interrumpió. «Conozco su patrón. Financia mujeres, a veces abogadas, a veces agentes inmobiliarias, las prepara, luego las usa como fachadas para sus tratos. Cuando las cosas salen mal, ellas cargan con la culpa. Él sale limpio». Mi garganta se apretó. ¿Y Adriana? ¿La han visto con él? Mi amigo en el periódico local lo mencionó el mes pasado, algo sobre una mujer en vestido rojo saliendo del Hotel Morales con Salazar, cerca de la medianoche. Me miró a los ojos. ¿Eso te suena? Recordé el perfume en el auto, el tipo caro que no pertenecía a nuestro mundo. Rafael se recostó encendiendo otro cigarrillo. El cerillo brilló capturando el reflejo en sus ojos cansados. «Esto no es solo un divorcio», Leonor dijo en voz baja. «Es negocio. No está peleando por la mitad de una casa. Está peleando por una inversión». Las palabras se asentaron entre nosotros, pesadas como el humo. «¿Puedes probarlo?», pregunté. Dio una lenta sonrisa del tipo que solía preceder casos imposibles. «Dame 3 días». Cuando me levanté para irme, tomó mi muñeca suavemente. «Ten cuidado», dijo. «Estás tocando algo más grande que una familia. Salazar no pierde con gracia.
Afuera la lluvia había parado, pero el aire aún olía a acero y agua de tormenta. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos a lo largo de la calle Hidalgo, fracturadas y cambiantes, como la verdad vista a través de un vidrio roto. Apreté mi abrigo y caminé hacia la parada de autobús, el peso del maletín, presionando contra mi lado. En algún lugar en esa noche gris de Guadalajara, los primeros contornos de un plan comenzaron a formarse, fríos, precisos, inquebrantables. Por primera vez en años no tenía miedo. La mañana siguiente llegó gris y pesada, como si la ciudad misma hubiera conspirado para guardar secretos bajo su cielo húmedo. Gabriel había ido a terapia física y Adriana ya se había ido cuando bajé. La casa se sentía hueca sin sus voces, aunque últimamente el silencio se había convertido en su propio idioma, aquí afilado, eficiente, sin palabras. Hice café que no bebí. Luego caminé al estudio de Gabriel. Partículas de polvo flotaban en la tenue luz que se filtraba por las persianas. La habitación había cambiado poco desde antes del accidente. Planos enrollados en una esquina, certificados de ingeniería, enmarcados en la pared, y un archivero contra la pared del fondo, con un cajón ligeramente abierto. Dudé mi mano en el mango de metal. Una parte de mí se sentía como intrusa, entrando en algo que era solo suyo. Pero la imagen de Isabel llorando en su cama regresó, y la vacilación se disolvió. El cajón se abrió con un gemido renuente. Dentro había carpetas apiladas sin orden particular, registros fiscales, permisos de negocios, pólizas de seguros. Revisé cuidadosamente escaneando cada encabezado hasta que una carpeta llamó mi atención. Propiedad. San Miguel de Allende. La llevé al escritorio y extendí el contenido. La primera página era el contrato de compra nítido y oficial, fechado 2 años antes de que Gabriel se casara con Adriana. Su firma fuerte, confiada, estaba perfectamente arriba de la del vendedor. Sin cofirmante, sin mención de Adriana Torres. Mi pulso se aceleró. Pasé más páginas, recibos bancarios, cartas de hipoteca, certificados de transferencia de título. Cada uno confirmaba la misma verdad. La casa pertenecía únicamente a mi hijo. Comprada con sus ahorros, construida con su trabajo. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Prueba de su independencia, sí, pero también prueba de cuán fácilmente alguien como Adriana podía borrarla si nadie luchaba. Encendí la pequeña impresora junto al escritorio y comencé a hacer copias. La máquina zumbaba suavemente, su ritmo extrañamente reconfortante. Cada hoja que salía se sentía como un paso hacia algo que pensé que había dejado atrás. Cuando terminé, deslicé los originales de vuelta a la carpeta y la encerré en el archivero. Luego guardé las copias en mi viejo maletín, el que había esperado en el ático todos esos años. Su cuero crujió levemente como si reconociera mi tacto. A mediodía manejé a una pequeña oficina de notaría en el norte de la ciudad, una que recordaba de mis días de trabajo. La empleada, una mujer de mi edad con ojos amables, sonrió cortésmente. ¿Todavía ejerces?, preguntó mientras estampaba cada página. Algo por el estilo, dije. La tinta se secó rápido, el sello en relieve, capturando la luz. Cada documento llevaba la tranquila autoridad de los hechos fríos, irrefutables, innegables. Cuando regresé a casa, las nubes se habían espesado. Me senté en la mesa de la cocina con las páginas notariadas, ordenadamente dispuestas frente a mí. La casa a mi alrededor se sentía diferente. Ahora no solo paredes y ventanas, sino un campo de batalla que finalmente entendía. Reuní los papeles, los deslicé en un sobre de manila y lo coloqué en el fondo de mi maletín. Luego cerré el pestillo. El sonido fue firme final. En algún lugar profundo dentro de mí, sentí un ritmo familiar, agitándose de nuevo el pulso tranquilo y calculador de una abogada preparándose para una pelea. Por primera vez en años mi mente estaba clara, firme y lista. El Palacio de Justicia olía a tela, a madera vieja y abrigos mojados por la lluvia. El suelo brillaba bajo las duras luces fluorescentes y cada paso resonaba demasiado fuerte.
Gabriel caminaba a mi lado apoyándose pesadamente en sus muletas, su rostro pálido pero compuesto. El peso del momento nos presionaba como una marea lenta que no podíamos detener. Adriana ya estaba allí, cuando entramos impecable como siempre. Su vestido verde esmeralda captaba a la luz sus tacones sonando con confianza. No miró a Gabriel ni una sola vez. En cambio sonrió cortésmente a su abogada Jennifer Rivera, quien estaba a su lado organizando una pila gruesa de documentos en la mesa. Recordaba bien a Jennifer. Hace años había sido ambiciosa pero reservada, una mujer que solía creer en la justicia. Ahora su postura había cambiado, espalda recta, barbilla, levantada una abogada moldeada por el dinero y el éxito. El juez entró un hombre que no reconocí esta vez, de cabello gris indescifrable. «Caso de Torres contra Guzmán», anunció el secretario. Gabriel tragó con fuerza. Su nombre sonaba extraño en el aire despojado de dignidad. Jennifer comenzó sin demora. Su voz era suave, practicada. «Señoría, mi cliente, la señora Adriana Torres, solicita una disolución justa de su matrimonio con el señor Gabriel Guzmán. El matrimonio se ha vuelto insostenible debido a su incapacidad física y su inhabilidad para proporcionar un entorno estable para su hija Isabel. La señora Torres ha soportado años de dificultades emocionales y financieras y ahora solicita una división equitativa de la propiedad y la custodia total de la menor». Cada palabra caía como un pequeño martillo contra mi pecho. La mandíbula de Gabriel se tensó. Sus manos temblaron ligeramente donde agarraban las muletas. Jennifer continuó hojeando sus papeles como si leyera una lista de compras. Además, la propiedad ubicada en San Miguel de Allende, actualmente a nombre del señor Guzmán, fue comprada durante su relación. Mi cliente contribuyó financieramente al hogar, por lo que tiene derecho a la mitad de su valor. Esa fue la primera mentira dicha con perfecta compostura. Sentí mis dedos curvarse alrededor del asa de mi maletín, presionando el cuero desgastado. Pero me quedé en silencio. El tiempo importaba. Adriana inclinó la cabeza ligeramente con un rastro de triunfo en su expresión. «He hecho todo lo que pude, señoría», dijo suavemente. «Pero no puedo seguir viviendo así cuidando a alguien que se niega a mejorar». Gabriel levantó la cabeza, su voz quebrándose al intentar hablar. «Eso no es cierto», dijo. «He estado trabajando haciendo terapia todos los días». Todavía Jennifer levantó la mano. «Objeción. Las declaraciones emocionales son irrelevantes para la demanda». El juez asintió, sostenida. Las palabras de Gabriel murieron en su garganta. Sus hombros se hundieron. Podía ver la lucha drenarse de él, reemplazada por la vergüenza silenciosa que viene de ser llamado menos hombre frente a extraños. Los labios de Adriana se curvaron en algo cercano a la satisfacción. «Señoría, he cuidado de él desde su accidente», dijo su tono cuidadosamente ensayado. «Pero también tengo una hija que proteger. Isabel merece estabilidad. Merece un hogar donde no tenga que preocuparse por sillas de ruedas, medicamentos o depresión». Escuché susurros detrás de nosotros, murmullos de espectadores, tal vez otras familias esperando su turno. La respiración de Gabriel se volvió irregular. Alcancé bajo la mesa y toqué su brazo ligeramente. Me miró con los ojos húmedos, derrotado. Jennifer entregó una carpeta de documentos financieros embellecidos con resaltadores y anotaciones. «Demostraremos que la señora Torres ha cargado con la mayoría de los gastos de vida y que la discapacidad del señor Guzmán lo ha hecho incapaz de cumplir con sus deberes maritales». El juez tomó la carpeta sin comentario. La pluma del secretario rascaba el registro. Me quedé inmóvil, aunque mi pulso latía en mis oídos. Estaban construyendo su narrativa eficiente, pulida, cruel. Casi podía admirar su precisión si no hubiera estado dirigidas a mi hijo. Cuando Gabriel intentó hablar de nuevo, su voz tembló. «Señoría, nunca dejé de trabajar por mi familia. Construí esa casa. Es Jennifer», interrumpió suavemente. «Un argumento sentimental, no legal». Adriana dio una risa silenciosa apenas audible, pero la escuché.
Ese sonido ligero y desdeñoso fue peor que cualquier insulto. La miré entonces lo suficiente para que lo notara. Se movió ligeramente en su asiento, la primera grieta en su compostura. El juez levantó la vista. Revisaremos las pruebas en la próxima audiencia. Se levanta la sesión. El martillo golpeó agudo y final. Gabriel bajó la cabeza. El sonido resonó en la sala como un veredicto ya dado. Me levanté lentamente recogiendo mis cosas. Mi mano descansó en el maletín pesado familiar esperando. La escritura, las copias, la verdad, todo estaba dentro. Pero aún no. La justicia requería paciencia, y la paciencia era algo que había aprendido por las malas. Cuando salimos de la sala, Adriana pasó junto a nosotros sin mirarnos. Su perfume quedó flotando caro frío, el aroma de una victoria reclamada demasiado pronto. Apreté el agarre en el maletín y seguí a mi hijo hacia la tarde gris de Guadalajara. La lluvia había comenzado de nuevo constante y fría. Esta vez no me hizo sentir pequeña. Se sentía como preparación. La segunda audiencia atrajo a más gente que la primera. La noticia se había esparcido rumores sobre el amargo divorcio en San Miguel de Allende, sobre el esposo lisiado y la joven esposa exigiendo la mitad de su casa. Los reporteros llenaban la última fila con plumas listas, ojos agudos. Gabriel estaba sentado a mi lado en silencio, con los hombros encorvados hacia adentro. Parecía más pequeño bajo el resplandor fluorescente de la sala, como si la luz misma lo hubiera desnudado. Adriana, en contraste, estaba radiante en un traje blanco, su cabello perfectamente peinado, su lápiz labial del color del vidrio pulido. Se inclinó cerca de su abogada susurrando, con esa misma calma segura que había llevado desde que esto comenzó. El juez, diferente al primero, ajustó sus gafas y llamó al orden. El roce de las sillas resonó en la sala como una campana de advertencia. Jennifer Rivera se levantó con suavidad. «Señoría, presentaremos más pruebas de la angustia emocional de mi cliente y las dificultades financieras causadas por la incapacidad de su esposo para proveer. La señora Torres ha soportado meses de negligencia e inestabilidad». Gabriel se movió a mi lado. Su mano tembló al intentar mantener firme su muleta. Jennifer continuó con voz pulida fría. «Además, mi cliente busca la custodia total de la menor, ya que la condición médica actual del padre le impide cuidarla adecuadamente. Demostraremos que...» Se detuvo cuando Gabriel, temblando, habló. «Estás mintiendo». Su voz se quebró, pero las palabras resonaron en la sala. Adriana inclinó la cabeza con fingida simpatía. «Oh, Gabriel, apenas puedes caminar. ¿Cómo se supone que criarás a una niña pequeña?» Sus palabras quedaron suspendidas, veneno disfrazado de razón. Los ojos de Gabriel se llenaron, su garganta tensa. «Construí esa casa con mis propias manos», susurró. «Cada ladrillo, cada viga. Trabajé hasta que mi cuerpo se rompió. ¿Y ahora me llamas inútil?» La risa de Adriana fue baja, pero lo suficientemente afilada como para cortar. «Ya no eres hombre, Gabriel. Eres una carga». La sala quedó en silencio. Incluso el secretario dejó de escribir. Algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie lentamente, el cuero viejo de mi maletín crujiendo al levantarlo. El sonido atrajo todas las miradas en la sala. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. «Señoría», dije. «A partir de este momento, represento a mi hijo Gabriel Guzmán». El martillo del juez se congeló en el aire. Su cabeza giró bruscamente hacia mí. Por un momento hubo un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire. Luego comenzó un murmullo bajo al principio, luego más fuerte, a medida que el reconocimiento se extendía. «Dijo Guzmán», susurró alguien. «Leonor Guzmán, la abogada de hierro». Sisió otra voz con incredulidad teñida de asombro. El título me golpeó como un fantasma de otra vida. No lo había escuchado en más de 2 décadas. Así me llamaban antes, cuando aún creía que la verdad afilada por el coraje podía cortar cualquier cosa. El juez Morales, alto de cabello plateado serio, me miró por un largo momento.
Su expresión pasó de la confusión a algo como respeto. Señora Guzmán, dijo suavemente, casi como confirmando un recuerdo. ¿Realmente es usted? Sostuve su mirada. Sí, señoría. Y nunca he dejado de creer en la ley. La sala quedó en silencio otra vez. El rostro de Adriana perdió color. Por primera vez desde que esto comenzó, su confianza titubeó. Sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa, su abogada congelada y a su lado. Jennifer Rivera parpadeó rápidamente. Luego logró una sonrisa frágil. Señoría, con todo respeto, esto es altamente irregular. La señora Guzmán, si es que aún conserva una licencia válida, no puede simplemente aparecer como representante. Puedo, dije cortándola. Y lo hago. Mis credenciales están activas y mi cliente me ha designado formalmente como su representante. Gabriel se volvió hacia mí con los ojos abiertos, una mezcla de conmoción e incredulidad. Por un momento vi al niño que solía ser el que pensaba que su madre podía arreglar cualquier cosa. El juez Morales se recostó en su silla estudiándome. Entonces proceda, abogada, dijo en voz baja. La corte la escuchará. Las palabras enviaron un escalofrío por el aire. Coloqué mi maletín en la mesa de la defensa y lo abrí. El pestillo hizo clic, un sonido que alguna vez significó el comienzo de una batalla. Saqué los documentos notariados, la escritura de la propiedad, las pruebas que nadie esperaba. Adriana tragó con fuerza sus nudillos blancos. Cuando me enderecé sentí el peso de cada año que había pasado en silencio, cada momento en que elegí la paz sobre la justicia. Ese silencio terminaba ahora. La abogada de hierro había regresado, y esta vez la pelea era por mi familia. La audiencia se sintió distinta al entrar a la sala del Palacio de Justicia de Guadalajara. La multitud era densa, los susurros intensos. Los reporteros ya conocían mi nombre, Leonor Guzmán, la abogada de hierro, regresada tras 20 años. Gabriel caminaba hacia mi lado, su cojera firme pero decidida. Adriana en la mesa de los acusados lucía una blusa blanca impecable, pero sus ojos buscaban una escapatoria yendo de mí al juez. El juez Morales entró con calma. «Procedamos», dijo su voz resonando. Me puse de pie, mi maletín brillando bajo las luces. «Señoría, presento la escritura de la propiedad en San Miguel de Allende», dije entregándola al secretario. El juez leyó alzando una ceja. «Comprada a nombre de Gabriel Guzmán 2 años antes del matrimonio», anunció. Murmullos llenaron la sala. Jennifer Rivera, la abogada de Adriana, se movió inquieta, pero Adriana permaneció inmóvil, su sonrisa tensa. «Señoría», intervino Jennifer. «La residencia fue hogar conyugal sujeta a división equitativa». La interrumpí. «¿Hogar conyugal?» «Sí. Pero propiedad no. La escritura es solo de mi cliente, sin refinanciamiento conjunto ni aportes documentados. La ley no cede al capricho». El juez asintió considerando. Coloqué una memoria USB en la mesa. Ahora una grabación de la residencia familiar, verificada por marca de tiempo. Dije. Los altavoces crepitaron. La voz de Adriana sonó cruel. «Isabel, di que no quieres vivir con papi, que no puede cuidarte». La voz temblorosa de Isabel respondió. «Quiero a papi. No quiero mentir». Adriana insistió. «¿Quieres perderlo todo? Di lo que te dije». El silencio cayó. Los reporteros dejaron de escribir. Adriana palideció, sus manos temblando. «¡Eso no es real!», gritó, pero su voz se quebró. El juez alzó la mano. «Verificaremos su autenticidad. Traigan a Isabel Guzmán». Isabel entró abrazando un conejo de peluche, sus ojos rojos pero valientes. El juez suavizó su tono. «Isabel, ¿te pidieron decir algo falso?». Ella miró a Adriana, luego a Gabriel, quien asintió con lágrimas. «Mami me dijo que mintiera», dijo Isabel, su voz clara. «Quiero a mi papá. No quiero mentir». Un jadeo recorrió la sala. Gabriel sollozó y toqué su brazo sintiendo su dolor. Adriana gritó. La manipularon. Pero el juez ya no la veía como madre, sino como engañadora.
Isabel se aferró a mí al bajar del estrado. «Fuiste valiente», susurré. Al salir el cielo se había despejado. Los flashes de las cámaras estallaban, pero solo escuchaba la voz de Isabel, honesta e imparable. La verdad había hablado, y nadie la negó. La siguiente sesión comenzó bajo un cielo pesado. Los reporteros abarrotaban los escalones del Palacio de Justicia, sus cámaras destellando tan pronto como aparecí. Los ignoré agarrando mi maletín con fuerza, mi enfoque reducido a la puerta de enfrente. Dentro el aire zumbaba con una tensión silenciosa. Adriana estaba sentada en la mesa de los acusados otra vez, pero ya no parecía victoriosa. Su expresión estaba tensa, sus ojos yendo hacia mí y alejándose rápidamente. Jennifer Rivera, sin embargo, parecía compuesta, demasiado compuesta. Había algo en su postura, una reunión de resolución que me decía que estaba preparando su contraataque. Cuando la audiencia se reanudó, se levantó de su asiento con confianza medida. Señoría, comenzó su tono fresco y deliberado. Antes de proceder más, debo cuestionar la credibilidad de la abogada contraria. La sala quedó en silencio. Sentí a Gabriel tensarse a mi lado. Jennifer continuó con los ojos fijos en mí. La señora Guzmán se presenta como una abogada en ejercicio. Sin embargo, los registros muestran que se retiró del Colegio de Abogados de Jalisco hace casi 2 décadas, bajo circunstancias controvertidas. Específicamente un escándalo de soborno que puso en duda su conducta profesional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla. Los murmullos recorrieron la sala. Incluso la expresión del juez titubeó por un momento. Gabriel se volvió hacia mí confundido, asustado. «¡Mamá!», susurró. No respondí. Me puse de pie lentamente, ajustando mi chaqueta con calma deliberada. «Señoría», dije, «esa declaración es parcialmente cierta y completamente engañosa». Jennifer cruzó los brazos. «Por favor, ilumínenos». Respiré hondo y di un paso adelante. Me retiré del colegio. «Eso es cierto, pero no porque estuviera involucrada en sobornos. Me fui porque me negué a ser parte de ello». La sala se quedó en silencio otra vez. ¿Estaba defendiendo a un pequeño empresario? Continué mi voz firme. Un hombre acusado de fraude fiscal por una corporación que quería comprarlo. La evidencia probaba su inocencia, pero el juez presidente aceptó dinero del abogado contrario. El veredicto fue decidido antes de que siquiera estuviéramos en la corte. Miré directamente a Jennifer. Cuando los enfrenté me ofrecieron un lugar en su círculo. Dijeron que podía tener lo que quisiera, casos, clientes, poder. Todo lo que tenía que hacer era callar. Renuncié, en cambio. El silencio se profundizó. Jennifer abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Me volví hacia el juez. «Puede verificar esto, señoría». La investigación que siguió años después confirmó lo que había alegado. El mismo juez fue inhabilitado y encarcelado por aceptar sobornos en múltiples casos. El juez Morales se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. «Lo recuerdo», dijo suavemente. La sala pareció contener el aliento. Me miró completamente ahora el reconocimiento, amaneciendo en su rostro. «Usted fue quien estuvo a mi lado», dijo lentamente. «Yo era un abogado joven entonces. Intentaron involucrarme en el mismo esquema. Usted me advirtió. Testificó cuando nadie más lo hizo». Un murmullo se extendió por la sala, esta vez diferente. No era chisme ni duda, era respeto. Jennifer palideció, su confianza fracturándose. Adriana se movió en su asiento inquieta, intentando leer la sala que se había vuelto en su contra. El juez habló de nuevo, más fuerte ahora. El registro de la señora Guzmán nunca estuvo manchado por culpa, sino por valentía. Pagó el precio por la integridad en un tiempo cuando el silencio era más seguro. Incliné la cabeza ligeramente. No esperaba que nadie lo recordara. «Nunca lo olvidé», dijo Morales. Su voz se había suavizado. Si más abogados tuvieran su tipo de conciencia, la ley sería un lugar más limpio. Las palabras golpearon más profundo que cualquier victoria. La mano de Gabriel encontró la mía bajo la mesa. Cuando lo miré,
Había lágrimas en sus ojos, no de dolor esta vez, sino de orgullo. Apretó mi mano y susurró: «Nunca me contaste. No pensé que importara más», dije en voz baja. «Pero tal vez todavía lo hace». El juez Morales carraspeó recuperando su compostura. «La corte reconoce la integridad de la representación de la señora Guzmán. Cualquier ataque personal adicional será tratado como desacato». Jennifer se sentó lentamente derrotada. Adriana la miró furiosa, pero ninguna se atrevió a hablar. Por un largo momento la sala permaneció en silencio. Luego el juez nos indicó que continuáramos, pero la energía había cambiado por completo. Cada rostro ahora se volvía hacia mí no con sospecha, sino con una tranquila reverencia que no había sentido en años. Por primera vez desde que volví a esa sala, ya no cargaba con el peso de quién solía ser. Mi pasado ya no era mi vergüenza, era mi escudo. Cuando el juez llamó a un receso, el eco del martillo parecía más suave, esta vez casi misericordioso. La sala se vació en murmullos y pasos. Gabriel permaneció sentado, sus muletas apoyadas contra la mesa, sus ojos fijos en nada. Pensé que lo había perdido todo. Dijo en voz baja. Su voz cargaba el agotamiento de años, el peso de la humillación, el dolor de pelear batallas que nunca pidió. Me volví hacia él colocando mi mano sobre la suya. «Nunca me perdiste a mí», dije. Por un largo momento no se movió. Luego exhaló temblorosamente la tensión en sus hombros, dando paso a algo frágil, casi pacífico. Cuando Isabel apareció a nuestro lado sosteniendo su conejo de peluche, se subió a su regazo sin decir palabra. Él la abrazó con cuidado, su mano temblando, mientras acariciaba su cabello. «Vamos a casa después de esto, ¿verdad?», susurró ella. «Sí», dije suavemente. «A casa». Afuera en el pasillo los padres de Adriana estaban cerca de la máquina expendedora, sus voces agudas subiendo de tono en ira. Su madre siseó algo sobre arruinarlo todo mientras su padre sacudía la cabeza derrotado. Sus palabras se desvanecieron en un zumbido sordo, distante e insignificante. Adentro los tres permanecimos cerca, las piezas rotas de una familia encontrando su forma de nuevo. Los dedos de Gabriel se apretaron alrededor de la pequeña mano de Isabel. Me senté junto a ellos en silencio, observando la luz tardía derramarse por las altas ventanas del Palacio de Justicia. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentía que la tormenta finalmente empezaba a pasar. La sala estaba llena hasta los topes. Incluso los pasillos estaban alineados con gente, reporteros, vecinos extraños atraídos por los susurros de una madre que había regresado para defender a su hijo. El aire estaba cargado de anticipación, el silencio antes de algo irreversible. Gabriel estaba sentado a mi lado, sus manos apretadas fuertemente alrededor de sus muletas. Parecía frágil e irrompible a la vez. Isabel estaba entre nosotros, sus pequeños dedos descansando en su palma. Al otro lado de la sala, Adriana evitaba todas las miradas, su lápiz labial borrado, su confianza desvanecida. Jennifer Rivera estaba a su lado, pálida y en silencio, hojeando papeles que ya no necesitaba. El juez Morales entró y los murmullos se silenciaron al instante. Ajustó su toga, carraspeó y abrió la carpeta frente a él. El sonido del papel contra la madera resonó en la sala como un latido. Tras una cuidadosa revisión de todas las pruebas y testimonios, comenzó su voz tranquila pero resonante. La Corte concede la petición de divorcio y emite el siguiente fallo. La respiración de Gabriel se detuvo. Mi mano encontró la suya. La propiedad total legal de la propiedad en San Miguel de Allende permanecerá con el señor Gabriel Guzmán, ya que el activo fue adquirido antes del matrimonio y mantenido únicamente con sus fondos. La custodia de la menor Isabel Guzmán se otorga al señor Guzmán con derechos de visita supervisada otorgados a la señora Adriana Torres. Hubo una pausa lo suficientemente larga para que el peso de las palabras se asentara antes de que la sala estallara en una ola baja de jadeos y murmullos.
Algunas personas comenzaron a papín o aplaudir suavemente, contenidas al principio, luego más fuertes. Adriana se levantó abruptamente. «¡No pueden hacer esto!», gritó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. El alguacil se acercó y sus padres se levantaron de sus asientos, intentando calmarla sus rostros cenicientos de vergüenza. El juez Morales golpeó el martillo una vez. «Orden en la corte». Su mirada se suavizó ligeramente cuando se encontró con la mía. «La justicia ha hablado, señora Guzmán. Gracias por recordarnos cómo luce la integridad». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Gabriel cubrió su rostro con las manos, el sonido de sus sollozos silenciosos, mezclándose con el ruido de pies y carpetas cerrándose. Isabel se subió a su regazo, susurrando: «Ya podemos ir a casa, papi». Cuando el martillo golpeó por última vez, exhalé por lo que parecía la primera vez en meses. Afuera el sol invernal rompió a través de las nubes. Todavía estaba frío, pero no del mismo tipo de frío. Era el tipo que viene después de una tormenta, cuando el aire finalmente se siente limpio. Otra vez. Pasaron semanas antes de que la ciudad dejara de susurrar sobre el juicio. Por un tiempo el nombre de Adriana permaneció en la lengua de cada vecino. El escándalo del año, en San Miguel de Allende. La gente hablaba de la grabación en la sala, de cómo su voz se había quebrado cuando la verdad la alcanzó. Su amante, el desarrollador Guillermo Salazar, desapareció de su vida casi de la noche a la mañana. Alguien dijo que cortó todos los lazos tan pronto como se leyó el veredicto, dejándola con cuentas sin pagar y una reputación que no podía escapar. Para la primavera ella se había ido de Guadalajara. Sus padres vendieron su casa en silencio, evitando miradas en el mercado o la tienda. Nadie preguntó a dónde fue. A nadie le importaba saberlo. Dentro de nuestro hogar el aire comenzó a cambiar. El silencio que alguna vez colgaba como niebla se disipó poco a poco. Gabriel retomó la terapia física, esta vez no por obligación sino por determinación. Cada mañana escuchaba el ritmo débil de sus muletas, desde el pasillo un paso, pausa a otro paso. El sonido ya no cargaba derrota, cargaba vida. Isabel llenaba la casa con risas que se derramaban por cada puerta abierta. Seguía a Gabriel a todas partes, fingiendo que sus pasos saltarines eran el eco de sus muletas. «Sonamos como música, papi», le dijo una tarde, su sonrisa lo suficientemente amplia como para iluminar la habitación. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa real, la primera que había visto en meses. Las paredes, alguna vez pesadas con recuerdos de amargura, comenzaron a respirar de nuevo. Me encontré plantando hierbas junto a la ventana de la cocina, dejando que la luz del sol tocara lugares que solo habían conocido sombras. En el jardín los tulipanes surgieron donde la escarcha invernal alguna vez se había aferrado obstinadamente al suelo. A veces, cuando estaba en el porche trasero recortando las plantas, podía escuchar a Gabriel moviéndose lentamente por el camino. Golpe, paso, golpe. El mismo ritmo que alguna vez temía ahora firme con propósito. Se detenía cerca de la cerca para revisar el suelo, siempre preguntando si necesitaba ayuda, aunque realmente no la necesitaba. La vida no había regresado a lo que era antes, nunca podría, pero había encontrado una forma más suave. El dolor aún estaba allí, silencioso y distante, suavizado por el tiempo y la verdad. Y en los espacios entre esos pasos firmes y las risas de Isabel, descubrí algo que no había sentido en años paz, que no pedía silencio, solo aceptación. El crepúsculo se asentó suavemente sobre Guadalajara, pintando el horizonte en trazos de ámbar y azul pizarra. Desde el porche la ciudad parecía casi amable, su ruido suavizado por la distancia, sus luces parpadeando como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Dentro, la casa en San Miguel de Allende zumbaba con vida tranquila otra vez. Gabriel estaba en la cocina revolviendo una olla de sopa, el sonido constante de sus muletas puntuando el ritmo de la noche.
Isabel estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, rodeada de muñecas, pedazos de papel y un par de mis viejos tacones que había encontrado en el armario de arriba. Se puso los tacones en sus pequeños pies, tambaleándose hacia la mesa de centro donde había apilado libros como un banco improvisado. «La corte está ahora en sesión», anunció en una voz demasiado grandiosa para su pequeño cuerpo. «Soy la jueza Guzmán, y esto es un asunto muy serio». Gabriel rió suavemente desde la cocina. «¿Cuál es el caso, señoría Isabel?» Puso las manos en las caderas. Un gato muy travieso robó las galletas. «Pero no te preocupes, la justicia será servida». La palabra justicia permaneció en el aire más tiempo del que debería. La observé desde la puerta del porche, una sonrisa tirando de las comisuras de mi boca. Tenía mi vieja inclinación decidida de la barbilla, esa obstinación que alguna vez pensé como una maldición, y ahora veía como un regalo. «¿Gano?» llamó Gabriel. Isabel soltó una risita. «Siempre ganas, papi». Él sonrió ante eso, una cosa pequeña, frágil, que alcanzó sus ojos. Salí con una ligera Rebeca sobre mis hombros. El jardín estaba bañado en el tenue resplandor de las farolas tulipanes y lilas, balanceándose en la brisa nocturna. Me detuve junto al barandal, la mano rozando la pintura descascarada que Antonio, mi difunto esposo, había querido arreglar hace años. Tanto se había roto en esta casa, y sin embargo aquí seguíamos. La luz del porche colgaba sobre mí, su vidrio un poco nublado por la edad. Alcancé y encendí el interruptor. La bombilla parpadeó, luego floreció en una luz dorada y cálida que se derramó por el porche y el camino del jardín. Gabriel llegó al umbral detrás de mí, su mano descansando contra el marco para mantener el equilibrio. «¿Todavía enciendes eso todas las noches?», dijo suavemente. «Es costumbre», respondí. Antes significaba esperar a que alguien regresara a esa casa. Me miró por un largo momento, la más leve sonrisa en sus ojos. «Y ahora significa que ya estamos en casa». Por un rato ninguno habló. La ciudad zumbaba a lo lejos, sirenas, risas, el pulso de un lugar que nunca dormía del todo. La risa de Isabel flotaba a través de la puerta mosquitera alta y sin preocupaciones, mezclándose con el ritmo de los grillos en el jardín. La luz del porche brillaba más fuerte mientras la noche se profundizaba. No era solo iluminación, era algo más firme, un tipo de triunfo silencioso. La luz caía sobre las rosas, el camino y el pequeño pedazo de tierra donde Gabriel había plantado nuevas semillas esa mañana. «A veces la justicia duerme», susurré mi voz apenas llevando más allá del porche, «pero nunca muere». Las palabras se sentían menos como una declaración y más como una promesa, una que ya no pertenecía a tribunales o veredictos, sino a las vidas reconstruidas después de ellos. La luz permaneció encendida mientras la noche tomaba fuerza, no un faro, esperando un regreso, sino un símbolo de lo que ya había sido restaurado.